Buenos días, el diario La República, Black Sheep y Vitex les dan la más cordial bienvenida al foro Black Sheep, Reporte de Industria E-Commerce en Colombia 2020. El impacto de la pandemia en el e-commerce en América Latina ha sido grande. Durante los primeros 7 meses se procesaron más de 120 millones de transacciones en más de 25.000 comercios y contó con cerca de 21 millones de compradores. Invitados como Jorge Quiroga, CEO de Black Sheep, María Paula Silva, Country Manager Colombia de Black Sheep, Camilo Gaviria, Country Manager Colombia de Vitex, Paulina Ortiz, Managing Associate E-Commerce Nielsen México y Francisco León, Director General de PayU para la región LATAM, hablarán sobre el reporte de la industria e-commerce en Colombia y cómo por primera vez en la historia los ingresos superaron las barreras de los 5.000 millones de dólares. Mario Chávez, editor del diario La República, moderará este evento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia y también quiero saludar a Jorge, a Camilo, a Paulina, a Francisco y sean todos bienvenidos a este evento de Black Sheep en el cual vamos a estar haciendo el lanzamiento del Black Index, Reporte de Industria de Colombia 2020, un informe que expone datos y cifras clave de la industria del comercio electrónico y que es un referente que viene siendo producido ya por 5º año consecutivo para Colombia. Hace un año, cuando estábamos haciendo la presentación de este informe, hablábamos de cifras de crecimiento importantísimas para la industria del comercio electrónico, pero la verdad es que absolutamente nadie se imaginaba lo que iba a pasar en este 2020. Desde marzo y con el aislamiento y la pandemia, este ha sido un sector que ha tenido un crecimiento exponencial en todos sus jugadores y en absolutamente todas las categorías. Solo para hacernos una idea, recientemente la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico hablaba de un crecimiento semanal de 7% en el comercio electrónico. Haciendo un poquito de número, si uno tuviera 100.000 pesos en una cuenta y lograra que de alguna manera algo le diera 7% de crecimiento semanal, al final de un solo año ya tendría más de 270.000 pesos. Ese es el tipo de crecimiento que ha tenido el comercio electrónico y por eso es importante esta clase de eventos para hablar de este fenómeno. Los jugadores del sector también nos han hablado muchísimo sobre cómo se ha multiplicado el comercio electrónico durante la pandemia. Recientemente hablábamos en un Inside LR con Jaime Ramírez, quien es director para la región andina de Mercado Libre, y él nos contaba que pre-COVID la penetración del e-commerce era apenas 2 o 3%, pero que ahora se estima que puede estar llegando a 6 u 8% inclusive. Es cierto que hemos tenido avances gigantescos, pero todavía estamos muy lejos de los pioneros en esta industria. En la misma charla, Jaime nos contaba que en China, por ejemplo, la penetración del e-commerce es del 35% y que en países como Brasil o Argentina, los datos siguen siendo mucho mayores que los de Colombia. Siendo así, la industria tiene todavía mucho por hacer, pero ahora con una base de clientes mucho más grande y con un camino que se recorrió muy rápidamente. Quiero darle paso ahora a Sergio Quijano, gerente general del diario La República, para que empecemos a desarrollar el tema que nos está convocando y es precisamente el desarrollo del comercio electrónico, sus buenas perspectivas, pero también todos los retos que todavía tenemos que superar. Adelante, Sergio, lo dejo a usted en la escena. Buenos días a todos y bienvenidos a un foro más del diario La República. Es un placer para mí hoy estar con ustedes en un tema tan especial como el comercio electrónico, uno de los grandes beneficiados de la pandemia. Temas que llegaron para quedarse, como el home office, la logística, las plataformas de comunicación, etcétera, pero principalmente el comercio electrónico, que a la fuerza, a las buenas o a las malas, llegó. Las empresas que no tenían comercio les tocó obligatoriamente meterse en comercio electrónico, los que estaban les tocó reforzar y yo creo que obviamente los beneficiados somos todos los consumidores. En mi vida pasada he hecho comercio electrónico en otros medios de comunicación y me acuerdo que veíamos que el comercio electrónico no había crecido principalmente porque no había oferta. Hoy en día yo creo que ya todos en estos 7, 8 meses hemos comprado algo en comercio electrónico. Las cifras son muy alentadoras, ya las vamos a ver aquí con mis compañeros y obviamente seguros del año entrante va a estar muchísimo mejores. Entonces bienvenidos todos a este gran foro. Para iniciar este foro quiero terminar dando las gracias a Black Sheep y a Jorge Quiroga y sus aliados para por segundo año consecutivo presentar el reporte de industria de comercio electrónico. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por su intervención. Ahora quiero darle paso a un breve video de otro de nuestros aliados en este foro, Vitex. Entonces, adelante.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias antes que nada por la invitación a participar en este foro de reporte en industria de e-commerce en Colombia. Eh, Me gustaría presentarme antes que nada. Mi nombre es Camilo Gaviria. Yo soy Country Manager de Vitex para el país. Lo que queremos presentarles hoy es la perspectiva y tendencias del e-commerce de acuerdo a la experiencia que tenemos para el país, las economías digitales en Colombia, incluso en toda la región, y lo que consideramos que a nivel mundial va a estar ocurriendo y van a ser finalmente las tendencias que nos van a llevar a crecer y a poder seguir siendo líderes como país, porque vemos varios temas importantes a mencionar. Lo primero es que en 2021 vamos a ver la aceleración de negocios digitales con un foco en nuevos productos y sobre todo el desarrollo de partners y o lugares específicos para la venta de nuestros productos y para poder desarrollar la estrategia digital de nuestras compañías. ¿Qué estamos viendo nosotros? Vemos que el 20% de las empresas globales están poniendo en marcha nuevas divisiones digitales. ¿Qué significa eso? No solamente son nuevos retos al interior o nuevas transformaciones de esos equipos digitales, sino en muchos casos, incluso la generación de spin-offs que nos pueden llevar a desarrollar nuevas capacidades y nueva forma de atención y experiencias que le podemos brindar a nuestros consumidores. Esa transformación en la conformación de esos equipos dentro de las compañías es radical para poder llevar la curva de aprendizaje de know-how para quienes no lo tienen y para los que ya lo tienen, cómo lo pueden desarrollar de una mejor forma. Y aquí empezamos a ver que se van a multiplicar, porque ya lo estamos viendo, los botones de comprar de mi marca dentro de muchísimos aspectos de la vida y el día a día o la cotidianidad de los consumidores. Vemos botones de compra desde hace mucho tiempo en publicidad programática, en publicidad, digamos, o en campañas de email marketing, en redes sociales, entre otros, o incluso en los marketplaces ya reconocidos de la región o de cada uno de los países. Sin embargo, esta multiplicación de esos botones la vamos a empezar a ver con más tendencia y más normalidad en pantallas, ¿cierto? Pantallas en un centro comercial, pantallas en un metro, en una estación de metro o de Transmilenio en el país. Y sobre todo, y estamos empezando a vivirlo, en algunos países también en las mismas soluciones de chat como lo puede ser un WhatsApp. Allí también empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar el comercio y empezamos a tener nuestros catálogos integrados allí en varios de los países donde se está desarrollando esto. Y cada vez va a ser más acelerado esta forma y hay que empezar a pensar dónde está comprando, dónde está viviendo la experiencia digital o física mi comprador y cuáles son sus momentos de compra y cómo me voy a apalancar de la tecnología para esto. Vemos que en el 2021, y esto es bien importante, las inversiones en tecnología o los contratos de información, de infraestructura, de soluciones tecnológicas para poder atender la transformación del comercio digital, van a basarse en resultados, ¿cierto? Hoy en día la pandemia nos trajo una realidad muy dura para muchos empresarios y es no tener flujo de caja, ¿cierto? Con todo el comercio cerrado, con todas mis tiendas cerradas, vemos cada vez más complejo para las empresas poder desembolsar X decenas, cientos o millones de dólares en una solución. Y por eso los contratos empiezan a transformarse a que tengamos, va a pasar de un modelo CAPEX donde yo impacto mi capital para poder desarrollar mi transformación y lo vuelvo en un modelo OPEX, donde tengo un mínimo de costos fijos y más bien paso a impactar lo que llamamos la operación o el costo variable de cada transacción. Empezamos a desarrollar alianzas estratégicas con esos proveedores y eso cada vez más se está desarrollando en 2020 y lo que se viene en 2021 en adelante. Vemos las interacciones del servicio al cliente que están aumentando radicalmente, en promedio un 40%. Y eso es bien, bien importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque obviamente los servicios financieros, los servicios de salud empiezan a necesitar esa atención virtual, pero también los mismos clientes, como se incrementaron radicalmente las ventas en Internet por esos canales, los clientes también están solicitando más información a través de esos canales. Ya no es solamente la llamada, sino que uno espera tener un chat y ese chat debe ser inteligente. Debería poder disminuir la cantidad de requests que le lleguen al equipo del contact center, por ejemplo,
para que solo lleguen quienes no pudieron haber sido atendidos por el chatbot. O incluso hay modelos donde uno puede tener la autogestión para hacer una validación de una orden, hacer una devolución de la misma, poner una queja a un servicio o incluso una felicitación a través de mi autoatención como consumidor dentro de la solución que la compañía me brinda. Y ir llevando, cuando se trata de atención o de servicios como las compañías de salud, poder ir entendiendo esa necesidad o esa solicitud del cliente para poderlo dirigir directamente con el profesional que lo pueda atender en el momento. Otro tema de tendencia importante es que las empresas buscarán los marketplaces para satisfacer las necesidades de los clientes. En el 2019, el año pasado, 58% de las ventas minoristas a nivel mundial se vendieron a través de marketplace. ¿Quién es un marketplace? Amazon, Alibaba, AliExpress, Mercado Libre, Linio, Dafiti, son digamos, los principales marketplaces a nivel global y sobre todo que más conocemos nosotros. Pero también entran, sobre todo en el país, los marketplaces como Éxito, como Cencosud, como Olímpica, entre muchos otros, y ahí las marcas empiezan a desarrollar y empiezan a vender mucho más fácilmente sus productos. Sin embargo, no pueden solamente basarse en la venta en marketplace, en estos canales. 2021 va a ser la consolidación de estos, pero también la transformación de sus propias marcas como un modelo de marketplace, siendo yo una compañía. Ejemplos tenemos muchos. Por ponerles uno específico en Colombia, Tenis, la marca de moda. Ellos terminaron vendiendo moda, pero terminaron volviéndose un marketplace ellos mismos vendiendo otros productos que son, digamos, coherentes con su estrategia y con su público, como lo pueden ser cremas de cuidado, de customer care o de beauty care, digamos, directamente en sus canales digitales propios. Porque no podemos solamente depender de las ventas en estos marketplaces sin construir marca. Y ese es uno de los grandes cambios radicales que está teniendo esta pandemia y es, me apalanco en los marketplaces, pero veo cómo puedo agregar nuevo valor a mis propios clientes, a mi propia audiencia, con otros tipos de productos que sean coherentes con mi shopper o con mi consumidor de alto valor. ¿Qué otro cambio vimos y que ya era lo que se llama lo local, ¿cierto? O sea, esa globalización pero local, donde los consumidores cada vez buscan más compras cercanas, apoyar el productor local de su propia comunidad, de su propio municipio, de su propio departamento, y eso sigue siendo un tema muy importante para las tendencias del año que estamos corriendo hoy y que vamos a vivir en los próximos. Y también tiene una condición bien importante y es la conveniencia, ¿cierto? Además de sentirme que apoyo, me lo pueden entregar mucho más rápido, me lo pueden entregar porque están cerquita a mí y yo los conozco y aparte de estar ayudando, la conveniencia y el precio me empieza a generar y ahí empezamos a entender cómo la capacidad logística cuando estoy cercano a alguno de los canales o de marcas en los cuales yo acostumbro comprar, van a poder entregar con un menor costo y con una velocidad mucho mayor, lo cual finalmente va a traer grandes resultados también para las compañías. La omnicanalidad. El tema de la omnicanalidad es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. La omnicanalidad puede estar vista, puede ser entendida desde múltiples tipos, desde la omnicanalidad en los procesos internos para que la experiencia del cliente sea fundamental, las comunicaciones se mantengan siempre, estamos hablando y dando el mensaje directo y adecuado en cada momento, pero es supremamente importante que la omnicanalidad también sea entendida como la experiencia de compra. Si yo como Camilo Gaviria estoy en una marca, descargué la aplicación, estoy en mi proceso de compra, vi un televisor, lo guardé en mi carrito, lo he abandonado, un día después ingreso al sitio web, yo puedo ver mi carrito allí. Y si después estoy visitando una tienda física y en esa tienda me atiende un asesor y me pide mi número de correo, mi número de celular o mi número de cédula, simplemente para validarme como cliente, él puede ver todo mi historial de cliente y además ver qué productos son los que compro y cuál televisor tengo en mi carrito abandonado. De esa forma la omnicanalidad se vuelve algo palpable, algo tangible, y desde allí es donde empezamos nosotros a desarrollar y a poder fortalecer lo que es la verdadera omnicanalidad cuando hablamos de la transformación digital. Finalmente, las empresas van a aumentar el uso de datos, inteligencia artificial, procesos automáticos, mejoras de logística, y aquí es donde los modelos de los OMS corren o ganan una relevancia fundamental para las estrategias de las compañías. Los OMS, que son los Order Management System, básicamente
te permiten integrar todas tus reglas de negocio, todos tus canales de venta, todas tus reglas logísticas, tu cadena de abastecimiento y a través de inteligencia artificial poder vender lo que de verdad tienes en tu inventario, evitar un quiebre de stock, garantizar una experiencia de calidad y de servicio y de entrega para tu consumidor, al mismo tiempo que estar disminuyendo costos y logísticos y además poderlos reportear. Entonces el tema de los OMS se vuelven fundamentales. El 2021 va a ser el año en el que los líderes empresariales van a utilizar estas herramientas sobre las tendencias que acabamos de mencionar mucho más rápido y eficiente para poder alcanzar los resultados que las compañías están poniendo hoy en día en sus hombros. Yo les agradezco muchísimo el tiempo. Cualquier pregunta me pueden encontrar en LinkedIn. Igualmente dejaremos nuestros datos y las presentaciones y todo para que los puedan tener y podamos estar en contacto. Fue un gusto estar con ustedes en esta breve exposición y más adelante pasaremos a cualquier duda o pregunta que puedan tener. Les agradezco muchísimo. Bueno, ahora, antes que nada, gracias a Camilo por su exposición. Y ahora quiero invitar a Jorge, a Paulina, a Francisco y a Camilo que por favor prendan sus cámaras y nos sentemos en un panel de discusión sobre el tema que nos está convocando. Entonces, antes que nada, muy buenos días a todos. Y arranquemos entonces de una vez con nuestro panel de discusión. Jorge, quiero empezar por usted. Cuéntenos cómo está Latinoamérica y Colombia en temas de e-commerce con respecto al mundo y si de pronto la pandemia tuvo una mayor incidencia en esta región del mundo en la aceleración del comercio electrónico frente a otras partes del planeta. Sí, sin duda. Buenos días, Mario. Buenos días para todos. Pues lo que sucedió este año claramente fue un acelerador en nuestra industria que empujó a muchas empresas a preguntarse cómo y cuándo y qué tan rápido deberían poder empezar a generar ventas online cuando hay un encierro en general de muchos países y de muchas industrias. Y pues vimos que hay varios datos que saltan a los ojos y es, por ejemplo, en el mundo, el crecimiento en búsqueda relacionado a compras se disparó en un 200%. En Latinoamérica, los ingresos por ventas de comercio electrónico se dispararon en un 230%. En Colombia específicamente, ese número fue 130%. Entonces vimos que por todos lados, claramente la coyuntura generó un crecimiento acelerado. Colombia tuvo un comportamiento muy interesante y en general Latinoamérica. Colombia específicamente duró mucho tiempo en un encierro, digamos, de las personas y de los comercios, y eso generó que las personas, digamos, que tuvieran mucho tiempo en casa, investigaran y se familiarizaran, perdieran el miedo con respecto a la compra en línea. Y una historia que a mí me gusta contar mucho es lo que sucedió en China en el 2003, cuando hubo el SARS, que también era un virus, hubo encierro en muchas de las regiones del país, y fue lo que dio nacimiento a dos de los e-commerce más grandes hoy del mundo, que uno es JD y otro es Alibaba. Nacen a raíz del cierre de las tiendas físicas, estas dos empresas, e inicia el comercio electrónico en China, y hoy en día son dos de las empresas más grandes, no solo de China, sino del mundo, en comercio electrónico. Entonces, creo que tanto en Colombia como en la región, en Latinoamérica, esta aceleración, aunque probablemente no se va a mantener a los niveles en los que llegó máximos durante unos ciertos pedazos del año, sin duda logró acelerar y esperamos ver muchas empresas crecer exitosamente vendiendo online a partir de esto. Jorge, ¿pero qué le hace falta a Colombia para estar al nivel de los países desarrollados en materia de comercio electrónico? Entonces hay varias cosas. Uno es que vimos que las industrias B2C, las que le están llegando al consumidor final, lograron acelerar muy rápidamente, pero en Colombia nos falta mucho comparado al resto del mundo el desarrollo de la industria B2B. La venta de empresas que le hacen venta a otras empresas a través de canales digitales. Yo participé en un estudio y en un foro con la ANDI en donde se hizo una encuesta a todos los industriales en general de cómo estaban en términos de comercio electrónico, sobre todo aquellos que les vendían entre empresas, y vimos que la participación en medio de la pandemia era muy baja. La voluntad era muy alta, sobre todo en este año, pero la participación de los que ya lo estaban haciendo de la venta en línea era muy baja. Entonces, sin duda, en Colombia tenemos que desarrollar la industria B2B
y que las empresas entiendan, incluso las industriales, que el comercio electrónico no es solo para el consumidor final, sino es para agilizar las transacciones digitales entre empresas. Vemos que Amazon Business es uno de los negocios que le vende a empresas y no a consumidor final, que más está creciendo en el mundo y que más creció durante este año. Y esa es una de las cosas sin duda que falta. Hay otras dos, diría yo, y una es el desarrollo de los marketplaces. Cada vez más hace más sentido que un retailer o alguien que vende a través de comercio electrónico no solo venda productos suyos, sino que se vuelva un marketplace e involucre ventas de terceros, incluso de productos que no tienen. Les doy un ejemplo. Una tienda que vende, por ejemplo, ropa para niños, cuando se vuelve un marketplace empieza a involucrar inventario de aliados, como por ejemplo juguetes para niños o libros para niños, que puede que no sea lo que vendan ellos, que no sea parte de su inventario, pero ofrecen una solución integral al usuario y empiezan a involucrar inventario de otras empresas y así generar, digamos, marketplaces. Eso nos falta desarrollarlo en Colombia. Y por último es el tema de la pérdida del miedo a los pagos, que es absolutamente insustentado. Ahorita seguramente Francisco nos va a contar un poco de eso desde PayU, pero la tasa de fraude en Colombia es muy bajita. Entonces, no hay realmente una razón por la cual valga la pena tener ese miedo a los pagos digitales, más sin embargo es una de las razones por las cuales todavía los clientes les da miedo a comprar. Eso se perdió un poco en la pandemia este año porque los usuarios estuvieron dispuestos a comprar y a probar, pero todavía nos falta ahí desarrollo en Colombia. Jorge, voy a coger precisamente ese último pedazo de su intervención para que Francisco nos cuente cuál es el nivel de fraude que hay en Latinoamérica y puntualmente en Colombia a través de los medios de pago electrónicos. Hola Mario, primero gracias por la invitación a este conversatorio y yo creo que es bastante importante hablar de fraude, porque uno de los grandes frenos que tiene el e-commerce es esa cultura que no hemos tenido de los pagos electrónicos que tendemos a pensar que es muy peligroso entrar a hacer pagos electrónicos. En términos de tasas de fraude, las tasas de fraude en Latinoamérica son inferiores al 0,68% para el caso de PayU y para el caso de Colombia en particular son inferiores al 0,48%. Entonces son tasas bastante bajas en términos de fraude con medios de pago electrónicos, pero esto no, digamos, aquí no podemos olvidar que esto viene, esto es toda una dinámica y una cultura que se va a ir adquiriendo con el tiempo. Así como todo el tema de e-commerce tiene que empezar a crecer, nosotros tenemos que empezar a ayudar un poco más con la educación financiera y la educación de los pagos electrónicos. Porque si bien la tasa de fraude que yo estoy hablando es una tasa baja en términos de fraude con compra con medios digitales, hay que entender que el nivel de fraude y de ciberataques se ha venido aumentando. Hoy en día, hace unos años hablaban que entre el 15 y el 20% de las empresas tenían ciberataques o ciberfraudes. Hoy en día se habla que más del 50% de las compañías pueden llegar a tener al menos un evento de estos. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir que el pago electrónico o el pago digital no sea seguro. Lo que quiere decir es que así como se sofisticó la industria de pagos digitales, también se ha venido sofisticando un poco la industria de fraude. Y ahí es donde es importante contar con aliados estratégicos, aliados como Blacksheep, aliados como Vitex, aliados como PayU, en donde son empresas que llevan mucho tiempo también mejorando todos sus esquemas de fraude. Nosotros hoy en día estamos cambiando nuestros modelos de fraude de modelos de reglas a modelos de Machine Learning e inteligencia artificial. Esto va a llevar a un nuevo nivel en términos de cómo gestionamos el fraude a nivel de pagos digitales. El fraude se mueve muy rápido, entonces el gestionarlo a través de reglas o modelos un poco más estáticos es mucho más peligroso hoy en día que lo que era hace un año. Por lo cual hoy en día es súper importante tener estos modelos que aprendan de sí mismos, que generen acciones inmediatas, acciones en vivo ante ataques que se pueden presentar en cualquier momento. Entonces, en términos generales y hablando particularmente del fraude, yo creo que esto va en un proceso bastante adecuado. Venimos evolucionando la industria, venimos fortaleciendo la industria en términos de fraude. Hoy en día los porcentajes de fraude en pasarelas de pago como PayU son bastante bajos, lo que decía,
no son ni el 0,5% del total de pagos digitales. Y tenemos que empezar entre todo el ecosistema a empezar a hacer un poco más de educación al consumidor, lo cual le permita a uno saber cómo escoger en Internet dónde comprar, qué medidas tiene que tener en Internet para comprar seguro y cuáles son los consejos para realmente seguir profundizando el e-commerce que, como decía Jorge, ha venido en un crecimiento bastante grande en los últimos 6 meses. Francisco, quiero también preguntarle, porque usted nos ha dicho que hace falta mucha educación hacia el consumidor financiero. Entonces, ¿cómo ven ustedes el impacto de la bancarización en pandemia y qué datos tienen sobre bancarización y uso de medios como el efectivo, por ejemplo, todavía en las compras electrónicas en Colombia? Los medios de pago en efectivo siempre han sido parte como de los pagos digitales en algún momento y a otras personas del mundo les suena supremamente extraño que un pago digital sea pago con efectivo y eso es, por ejemplo, hablando con gente de Europa, como que ellos dicen, pero ¿cómo así el pago en efectivo? Es como extraño el pago digital. Pero en Colombia particularmente y en Latinoamérica, no solo en Colombia, en Latinoamérica el pago en efectivo sigue siendo un medio de pago representativo. La cultura latinoamericana es de yo prefiero ir y llevar la plata a un lugar y asegurarme que me dan un recibo en donde yo puedo comprobar que hice un pago. Sin embargo, cuando empezó todo el tema de las cuarentenas, que fue hacia mediados de marzo, los pagos en efectivo pues claramente se redujeron significativamente, básicamente porque la gente no quería salir a la calle, no quería desplazarse en ningún lugar y tampoco querían hacer el intercambio del efectivo. Hoy en día siguen siendo importantes, han tenido una reducción cerca del 30% los pagos en efectivo, pero sigue siendo un medio de pago que al colombiano le gusta utilizar. Yo no creería que sea un tema que vaya a desaparecer, pero sin duda cada vez más los pagos sin contacto, los pagos sin intercambio de efectivo van a ser más relevantes a nivel de comercio electrónico. A nivel de bancarización, el otro día veía algunos datos y decían que Colombia cumplió el objetivo de bancarización 2 años antes y hoy en día tenemos un número que es cercano al 85% en términos de bancarización. Eso mirándolo desde la óptica de que tengan al menos un producto financiero. Cuando nos movemos al mundo digital, nosotros este año en Colombia tuvimos más de 16 millones de personas comprando online. El año pasado ese número era cercano a los 8 o 9 millones de personas que habían comprado online. Hoy en día, ya pasa, digamos, algunos meses del año, tenemos más de 16 millones de personas que han comprado a través de PayU. Digamos, creo que los datos en Colombia son cercanos a los 19 o 20 millones de consumidores este año en pagos digitales. Pero lo que decía Jorge es súper importante y es el espacio todavía que hay para crecer es muy grande. Hoy en día, si bien se han venido incrementando el uso de pagos digitales, todavía en grandes superficies no llegan a representar más del 10% de los pagos totales. Hoy en día ya después del confinamiento, entonces todavía hay un espacio bastante grande en materia de crecimiento y yo creo que esto va a ir de la mano a no solo mirar los números de la bancarización, porque cuando uno mira la bancarización y habla de 85%, uno podría sentirse relativamente satisfecho. Sin embargo, ahí hay la otra parte, la otra cara de la moneda, que son cerca de 5 millones de personas que no tienen ningún producto financiero y otro número importante de personas en Colombia que nunca ha accedido a un servicio digital. Entonces, digamos, ahí creo que hay mucho espacio. El tema de la recurrencia va a ser supremamente importante porque muchas personas entran y no regresan al Internet, otras personas sí se quedan, entonces yo creo que viene de la mano con lo que venía hablando, de hacer un poco más de educación financiera
Hay unos estudios también que hablan que cerca del 70% de los que compraron al menos una vez en Internet van a seguir comprando por Internet. Y yo creo que esos números hay que subirlos. Yo creo que el que prueba Internet debería encontrar la mejor experiencia de compra en Internet, una experiencia segura, una experiencia rápida y una experiencia que sobre todo en estos temas de pandemia, ante un virus y demás, evita que yo vaya a un lugar físico, que tenga aglomeraciones, etc, etc. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer. Creo que tenemos que subir esos indicadores. Nosotros necesitamos asegurar que no el 70% del que compra en Internet vuelva a comprar. Nosotros necesitamos asegurar que el 100% del que compra en Internet se quede en Internet. Y digamos, esto viene en un proceso que viene con una velocidad bastante importante. Se ha venido acelerando. Al principio Mario hablaba de cifras de la Cámara de Comercio en donde el crecimiento entre una semana y otra era de un dígito. Nosotros en PayU tuvimos durante varias semanas crecimientos de más de dos dígitos, de dos dígitos, no de más de dos dígitos, de dos dígitos, y crecimientos sostenidos entre semana y semana de dos dígitos. Es un tema que no habíamos visto nunca. Y pues ahora sigue el trabajo que tenemos que seguir mejorando la experiencia de compra, seguir mejorando la seguridad y haciendo que este ecosistema cada vez crezca más, porque yo creo que una de las grandes, una de las grandes ventajas que tenemos que tomar de todo este episodio tan negativo que fue la pandemia es cómo sostenemos niveles de crecimiento y niveles de compras por Internet en el largo plazo. Francisco, quiero pegarme de un dato que usted ha hablado en su intervención, y es una reducción de más o menos el 30% del uso del efectivo en comercio electrónico. Y quiero preguntarle a Camilo, desde Vitex, ¿qué datos tienen de cuánto se mueve en efectivo en el e-commerce en Colombia? ¿O qué porcentaje de las compras se hacen en efectivo en este mundo del e-commerce? Bueno, muchas gracias y por la invitación a todos también a este gran foro. Bueno, mira, la verdad, las cifras, me pego mucho de los reportes que generó pues, Blacksy y que nos compartió Payu también, porque son cifras muy acertadas. Ahora viene es cómo consideramos el efectivo. Si vemos pago en efectivo puro como tal, 12% que nos presentaban los amigos de Payu, tiene todo el sentido, pero si nos vamos a mirar las cifras también de PSE, que es pago en débito de tu propio efectivo, que posiblemente por pandemia no pudiste ir al cajero a sacarlo, entonces no lo tienes en tu billetera. Si lo consideráramos así también como un pago o como ese recurso físico que yo tengo, así no lo tengo en mi billetera, lo tengo en mi cuenta, estamos hablando algo así del 48% de acuerdo a las cifras del reporte que estamos viendo. Y eso es digamos, una cifra bastante importante también. Eso va a variar de acuerdo a la industria, del sector o a la marca como tal y al artículo que se esté comprando. Hemos visto casos que sobrepasan esos números cuando se habla de un sector especial, por ejemplo, el mundo del farma, donde los domicilios, a través de nuestros canales que integramos el contact center para que se haga todo un pedido inteligente para ese sector o esa localidad y que lo atienda finalmente una droguería cercana, pero están acostumbrados a pagar en efectivo desde siempre. Entonces, ahí posiblemente sea mayor, pero cuando nos vamos a electro, a tecnología, pagar un televisor, es imposible pagar en efectivo, además que pierdes todo el manejo de las millas, garantía extendida, entre otros beneficios también de seguros que tiene la compra con otros medios. Desde nuestro lado compartimos o nos alineamos con los números que comparte Blacksy Pay. De verdad los vemos muy acertados y aquí va a depender muchísimo es uno del sector para poder dar como un valor de pago en efectivo y si incluimos o no o consideramos o no PSE como un pago en efectivo. Porque nuevamente es un valor, un dinero que ya no vas a tener, mientras que hay otros medios de pago que tú los pagarás a los 30 o 45 días, como es el crédito. Entonces, nosotros desde nuestra óptica los juntamos. Ok, usted precisamente ahorita nos hablaba sobre la tradición de algunos sectores como el farma o ya ir a comprar otras cosas como los televisores, pero yo quisiera que andáramos un poco en el tiempo que lleva Vitex operando en Colombia, cómo se ha visto ese movimiento de las categorías en el comercio electrónico. ¿Cuáles son las que vienen creciendo más con esto de la pandemia
y qué tendencia ve usted en este sentido. Bueno, mira, literalmente llevamos alrededor de 7 años, poco más nosotros aquí en Colombia desarrollando economía digital en el país, muy contentos con los resultados que se están dando y sacando lo que es turismo y viajes y yéndonos al mundo del retail, de la compra al detal, las categorías que siempre habían punteado y siguen punteando a nivel de crecimiento, siguen siendo muy sanas, han sido moda, tecnología y posiblemente decoración para el hogar. Son esos grandes sectores con los cuales la economía se desarrolló digitalmente, son muy potentes, pero que aunque siguen creciendo muy fuerte, en la época de pandemia hubo unos crecimientos de unas industrias que se desarrollaron de una manera muy interesante. Digamos que la que más hemos visto desarrollada fue Pharma, evidentemente, estamos en virus con un tema de COVID, todos confinados, y cualquier tipo de nuevo producto que salía o cualquier tipo digamos, de artículo, llamémoslo un tapabocas, llamémoslo alcohol, lo que fuera, empezó a desarrollar fuerte ese sector y los pedidos y la gente se acostumbró cada vez más a pedir por internet debido a que preferían no salir por el contacto, como nos lo contó María Paula al inicio, una de las razones principales. Luego, grocery, supermercados fue para nosotros, desde la visión y los números que tenemos, supermercados, el mundo grocery se desarrolló y esa era una de las categorías, digamos, más difíciles de penetrar para el consumidor a nivel digital, porque para muchas personas ir al supermercado era, salgo de la oficina, voy, compro y ya me voy para la casa o hago el ajuste. Y ya con la pandemia, con el susto, con las limitaciones de cada alcaldía, en cada departamento, en cada ciudad, desarrollaron fuertemente el tema de supermercados. Otra muy interesante fueron los licores. La industria del licor, las tiendas que venden licores se desarrollaron de una manera bastante potente y vienen desarrollándose, digamos, en unos canales, en unas formas de venta y con un contenido muy potente también para mantener esos crecimientos. Recuerden, no estamos hablando de volumen, estamos hablando de crecimiento mes a mes o año a año. Y ya luego estamos trabajando ya unos temas más del ser, más de la persona. Cuando hablamos mascotas, la mascota es parte de tu familia y se vuelve una categoría donde a tu mascota o a tu ser querido le estás dando alguno de los productos, le estás atendiendo, ya no tienes que salir tanto, le estás tratando de cambiar la camita, le estás comprando el cuido, le estás comprando un juguete y ahí también viene el ser como persona. Empezamos a ver que los productos de gimnasio en casa se agotaron, ¿cierto? Entonces, ese tipo de productos, colchonetas, pesas, bandas elásticas, se empezaron a vender bastante bien para la sociedad colombiana y fue una de las categorías también que repuntó. Y finalmente Beauty Care, que es todo el tema de cuidado personal en belleza, se vio afectado en el mundo físico muy fuerte, pero en el mundo digital con unos crecimientos bastante llamativos. Entonces, estamos viendo que muy pocas industrias decrecieron. Moda que uno pensaría, pues la gente no está comprando, ¿será que decreció? Pues moda fue uno de los que más creció. De hecho, la gente renovó sus pijamas, cambió a comprar ropa más cómoda para estar en casa y se vio una dinámica muy interesante en todas estas. Bueno, debo confesar, yo no cambié mis pijamas durante la cuarentena, pero pegándome de todo este comentario de las categorías, quiero darle paso a Paulina para que hablemos específicamente de una que es muy importante y es, ¿ustedes cómo han visto el comportamiento o la tendencia en bienes de consumo masivo en Latinoamérica y específicamente en Colombia? Sí, si bien hemos visto que hay países más desarrollados como China y con Corea que ya han vivido este tema de desarrollarse de manera importante en temas de consumo masivo, esta pandemia lo que hizo fue acelerar ese paso. Desde la perspectiva de Nielsen tenemos una visión de las distintas etapas que tienen que ver con el e-commerce. Una primera etapa habla de todo el desarrollo de servicios y lo hemos vivido en los distintos países de Latinoamérica. La venta de viajes, la venta de boletos de servicios. De ahí pasamos a una segunda etapa en donde hablamos de todos esos bienes durables. El tema de electrónica, de moda, de muebles incluso, y para saltar a una tercera etapa en donde ya se consideran mercados maduros, en donde se involucran todos estos productos de consumo masivo. Particularmente la curva que nosotros hemos visto en países que están más desarrollados inicia por comprar productos que podemos guardar en el hogar.
como pueden ser productos de limpieza del hogar, productos de belleza, que la gente no tiene tanto miedo de comprar, que incluso compra con mayor apertura. Por ejemplo, un detergente, productos de limpieza como limpiadores de gran volumen, sobre todo en el sentido de que les es fácil de alguna manera poder comprarlos sin necesidad de probarlos previamente. Incluso el tema de tener un catálogo diferenciado, productos específicos en todo el tema de higiene y belleza suele ser muy atractivo para los consumidores digitales. Sin embargo, había otros productos que tenían mucho freno y que eran todo lo que tenía que ver con productos de consumo masivo, principalmente estos perecederos. Pensando en el día a día de los consumidores, el elegir a lo mejor una fruta o una verdura implicaba ir a los supermercados y elegir el producto, desde el color, el sabor, la textura. Sin embargo, había un miedo por parte de los shoppers de que estos productos no tuvieran la calidad que nosotros estábamos esperando. Entonces, este trial forzado lo que hizo fue que el consumidor empezara a voltear a ver a este canal como un canal de compra importante. Y si recordamos lo que vivimos durante marzo, veíamos anaqueles que estaban vacíos, productos que ya no podíamos encontrar en el supermercado, y es cuando se empieza a voltear a ver todos estos productos. Ahora, algo importante a destacar en todo este tema de productos de consumo masivo es, por un lado, estos consumidores están buscando amplitud en el catálogo. Por otro lado, algo relevante es todo lo que tiene que ver, y particularmente aquí en Colombia, por temas de recesión y de afectación económica que se está viviendo, tenemos alrededor de un 42% de los consumidores que dicen o que declaran que vieron afectados sus ingresos por todo este tema de la pandemia. Y entonces empiezan a voltear a ver al e-commerce productos de un segmento de un target mucho más barato, y además las marcas privadas empiezan a tener mayor relevancia. Entonces, hay que ver cómo el tema de consumo masivo ha empezado a evolucionar, pero también hay que entender el tipo de productos y de marcas que el consumidor hoy está buscando. Paulina, quiero coger esa última parte de su respuesta para preguntarle precisamente cómo han cambiado los hábitos del consumidor gracias a esta pandemia y cuál es ese nuevo perfil del consumidor. Mira, hoy tenemos un consumidor que, debido a que está confinado en casa, tiene mucho más tiempo para estar buscando información. Es un consumidor que empieza a voltear a ver hacia el ocio digital, es decir, empieza a tener mucho mayor participación en estar buscando en distintas páginas, en estar tratando de encontrar el mejor, llamémoslo así, el mejor deal en términos de encontrar los productos que estoy buscando, a la calidad que estoy buscando, por los métodos de pago que estoy buscando. Nos enfrentamos a un shopper, diría yo, más inteligente, pero sobre todo a un shopper que empieza a adoptar de manera mucho más rápida la tecnología. Si bien anteriormente se pensaba que el comprar en e-commerce era de millennials, por llamarlo de alguna manera, hoy comprar en e-commerce es across todas las generaciones. Vemos desde gente muy joven comprando en e-commerce hasta personas de más edad que anteriormente no habían volteado a ver el canal. Algo que sucedió a raíz de la pandemia, particularmente en China, es que adultos de más de 50 años que no tenían como canal principal de compra el e-commerce, empezaron a voltear a ver el canal. Se enamoraron del canal por la facilidad, por la conveniencia que les permitía hacer sus compras, y empezaron a adoptarlo como un canal frecuente de compra. Ese mismo fenómeno lo empezamos a ver aquí en México, y en Colombia y alrededor de Latinoamérica. Es decir, empezamos a sumar a estos niveles de edades a todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Y se calcula que aquí en Latinoamérica hay alrededor de 53% más de nuevos compradores digitales, es decir, gente que no había comprado en línea empezó a comprar en línea.
Algo interesante también es que hay gente que declara que también se va a quedar comprando aquí en línea. Y ahí es donde tenemos que ser lo bastante inteligentes en las estrategias que vamos a desarrollar, sobre todo desde la perspectiva del consumidor. Ellos están buscando experiencia. ¿Cómo logramos trasladar la experiencia que tenía ir al supermercado físico a una tienda digital, ¿no? Y ahí es donde entran de la mano tanto Vitex como la parte de PayU, ¿no? Están buscando el tener compras que sean fáciles. Es donde entra la inteligencia artificial. En China y en Corea hemos visto el tema de compras programadas, los carritos de compra o los chatbots que te permiten ayudar a hacer esas compras, la inteligencia artificial para poder predecir lo que tu mismo consumidor está buscando e incluso intervenciones de realidad virtual aumentada, ¿no? Hoy es difícil ir a probarse la ropa a un centro comercial. ¿Cómo hago que mi consumidor no pierda esa experiencia? ¿Cómo a través de las cámaras de los mismos dispositivos logro engancharlo para que pueda medirse este tipo de ropa? E incluso desde la parte de pagos, habíamos visto esa evolución súper interesante que sucedió en China. Ahí las super aplicaciones como es AliExpress o como es WeChat permite a los consumidores chinos pagar a través de sus wallets digitales prácticamente todo, desde productos que están vendiendo en una tiendita tradicional que no está digitalizada, hasta hacer compras de cualquier tipo a través de e-commerce. Entonces es empezar a aprender de los que hoy son mercados maduros y tratar de trasladarlo hacia aquí, hacia Latinoamérica, porque nos estamos enfrentando a un shopper que ya empezó a verle las ventajas de comprar en e-commerce. Bueno, ahora quiero que pasemos a otra parte de la discusión, es que se viene el tercer día sin IVA, se viene el Black Friday, se viene Navidad, y yo quisiera empezar de pronto con Camilo, que nos cuente si el e-commerce puede ser propenso a tener un mayor movimiento por estas dinámicas promocionales y que nos cuente también cómo se comportan el e-commerce con esta clase de eventos en Colombia. Claro, pues mira, evidentemente el incremento en las ventas es exponencial, ¿cierto? Era imposible pensar en lo que iba a ocurrir con el primer día sin IVA, y lo que ocurrió luego en el segundo fue unos incrementos que superaron primero cualquier expectativa en cualquier comercio y en segundo las mismas expectativas de lo que había logrado el Black Friday. No esperábamos que fueran esos niveles. Y en varias conversaciones con varios de los CEOs de los principales grupos empresariales del país, discutíamos algo bien interesante, y es que en Colombia y en el mundo, normalmente si tú quieres incrementar las ventas, hay una relación directamente proporcional: mayor descuento, mayores ventas y consumidor contento, y los negocios vendiendo mucho, vendiendo volumen, pero con un margen, digamos, desgastado. Cuando conversábamos con ellos en esos espacios un poco público-privados, pero llegamos a una conclusión bien interesante que nos lo enseñó el día sin IVA. Y el día sin IVA nos demostró hasta cierto punto y en muchas categorías que más que el valor como tal de la promoción es el valor percibido de esa promoción llamada así, o de esa actividad comercial para el consumidor. ¿Por qué lo digo? Porque el día sin IVA en muchísimas categorías no pasó más allá de un 19%, que era no cobrar el IVA El y impuesto. No un descuento adicional. Exacto. Entonces, ¿qué empezamos a ver en el comportamiento del consumidor? Y también probablemente gracias al dato también que nos daba ahora Paulina con Nielsen, y es nuevos compradores ingresaron al mundo digital y al mundo también físico desde ciertas formas, pero en el mundo digital, cuando muchos de esos consumidores consideraban que no se iba a pagar el impuesto, lo veían incluso mejor que un descuento del 30 o del 35% en ese mismo artículo que habían tenido 1 o 2 semanas atrás, y terminaban comprando o esperando el día sin IVA, que solamente iba a tener el 19 o el 20%. Entonces es una dinámica muy llamativa que estamos estudiando. Y por la pregunta tuya, ¿es la dinámica comercial impacta de las ventas? Definitivamente. Ahora, ¿más descuento significa mayores ventas? Históricamente sí, pero nos encontramos con esa nueva variable, es cómo lo está considerando esa actividad comercial o esa promoción comercial el consumidor.
porque vimos ese cambio. Y para prepararse como comercio en estas épocas de pandemia, como todos lo hemos visto y todos lo hemos mencionado aquí, las ventas de los comercios en digital se han incrementado radicalmente y eso conlleva nuevos retos. Uno, en infraestructura, ¿cierto? Hay compañías que están con nosotros en Vitex donde nosotros simplemente autoescalamos y preparamos la infraestructura para evitar cualquier de crecimiento, digamos, en el performance, la velocidad, la estabilidad. Nosotros garantizamos eso. Pero hay compañías que no lo tienen pagado por ellos una infraestructura. La recomendación ahí es multipliquen y multipliquen por un par de docenas en estos eventos. Si están esperando 10.000 millones de pesos en ventas, prepárense para unos 25.000 o 30.000 al menos de millones de pesos en ventas. Preparen el contenido con anterioridad. Vemos que muchas veces los comercios reciclan banners y en esos banners tienen políticas, digamos, de pago del año pasado y eso afecta finalmente legalmente y también al mismo consumidor porque no se siente cómodo ni tranquilo. Y hay algo importante de cómo prepararse y es las actividades comerciales. Prepárense para qué es lo que va a ocurrir en el plan esperado. Espero vender 10.000 millones de pesos y si todo sale bien por hora, ¿cuánto espero vender a las 12 de la noche o 12:05, a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, mediodía, 7 de la noche, 11 de la noche? Tenerlo mapeado, pero también prepárense qué ocurre si estamos vendiendo no 10.000 sino 18.000, para ver si hay que modificar los descuentos para mejorar un poco el margen porque la dinámica comercial está siendo muy buena y de pronto me va a quedar sin inventario. O lo contrario, ¿qué ocurre si no estoy vendiendo sino 5.000 o el 50% de mis presupuestos? No estar planeando en caliente, sino prepararlo con días de anticipación para poder accionar rápidamente esas actividades comerciales es fundamental. Y después viene la parte clave y es las normativas. Día sin IVA, por ejemplo, ¿cierto? Tú tienes que facturar esos productos en ese día y para facturarlo no sirve solamente tener una integración con tu ERP y que salga la factura. Necesitas tener el producto para evitar algún tipo de dolor de cabeza posterior. Entonces muchos de nuestros clientes lo que hicieron fue, digamos, aumentar la capacidad de pickers en las tiendas de las personas que reciben la orden, van, la organizan, buscan el inventario y pasan después al proceso de facturación y aumentaron las cajas. Porque en un mismo día puedes recibir 70.000 órdenes, 75.000, 80.000, como lo hemos visto en comercios de nuestro ecosistema. Y eso es muy potente cuando se te multiplica por 6 o por 7 veces las ventas de un día normal. Y viene luego la entrega. También te pueden poner condiciones de que tienes que entregar ese pedido que se hizo en el día sin IVA en 15 días. Y tu operador logístico o tu propia cadena logística de domiciliarios propios, ¿cómo la vas a soportar? ¿Cómo la vas a crecer? ¿Cómo vamos a trabajar en ello para evitar un cuello de botella que esos dolores buenos que uno dice, mi éxito en ventas me llevó a un fracaso operativo, que sea más bien no un dolor de cabeza, sino un éxito completo, como mi éxito comercial me llevó a un éxito y a ser referente en el proceso completo de fulfillment. Y esto aplica para días sin IVA y para el Black Friday, ¿cierto? O el Black Weekend o el Black Week completo, que también, digamos, es parte de la preparación. Francisco, ahora quiero ir con usted. Cuéntenos puntualmente cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este tercer día sin IVA. Nosotros, y yo le voy a contar un poco algunos datos de la primera y la segunda jornada que creo que son supremamente relevantes. En la primera jornada, el crecimiento contra un día normal fue del 282%, en la primera jornada sin IVA. En la segunda, el crecimiento fue de un 417%. Y estoy mirando el crecimiento total de los pagos que recibió PayU. Pero hubo comercios que tuvieron crecimientos de 10 y 15 veces con respecto a un día normal. Otros tuvieron crecimientos menores. Entonces nosotros lo que hemos venido preparando es para tener una jornada bastante similar a la del segundo día sin IVA, a la jornada de julio. Ahí estamos esperando cerca de 1.5 millones de transacciones solo en Colombia. Durante ese día, durante un solo día, esperamos tener más o menos 1.5 millones de transacciones pasando por la plataforma de PayU. Y hay varios temas que mencionaba Camilo y es el gran reto que tiene el e-commerce
ahora mismo, porque quedó el día sin IVA exactamente 7 días antes del Black Friday. Entonces estamos con un tema de, bueno, ¿cómo va a ser el tema de los inventarios? ¿Cómo va a ser el tema de la disponibilidad de las plataformas? Porque estamos ante dos eventos que tradicionalmente, digamos, el Black Friday siempre ha sido el día más esperado de las ventas por Internet en Colombia. Y ahora pegamos un segundo día, que es un día que está muy cerca a la Navidad, que la gente va a empezar a hacer sus compras de Navidad y que va a empujar muy fuerte ese día. Entonces ahora tenemos un reto, es cómo se va a distribuir esa carga entre el día sin IVA y el Black Friday. Ahí para tener unos datos en mente, el Black Friday del año pasado nosotros teníamos picos transaccionales de 70 transacciones por segundo. Nosotros el último Black Friday tuvimos picos transaccionales de 180 transacciones por segundo y lo que estamos esperando es que este Black Friday estemos en picos transaccionales por ahí de 200 transacciones por segundo. Entonces, digamos, la evolución del e-commerce es una realidad, esto creció, ya estamos hablando de otros niveles, estamos hablando de que todos tenemos que prepararnos adecuadamente para estos eventos comerciales tan fuertes y particularmente los que tenemos operación en toda Latinoamérica tenemos que pensar en toda la región. Entonces se viene el día sin IVA que impacta solo Colombia, pero después viene el Black Friday, que es un día a nivel regional que va a tener también un movimiento bastante importante. Entonces yo creo que ya las expectativas son de crecimiento, van a ser 2 jornadas bastante intensas para todos los que estamos en el mundo del e-commerce, pero creo que venimos preparándonos, venimos fortaleciendo las plataformas, venimos mejorando los temas logísticos desde el lado de los comercios, venimos trabajando muy de la mano con las plataformas como Vitex, digamos, yo creo que esto ha sido un trabajo continuo que hoy en día estamos mucho más preparados para soportar grandes volúmenes transaccionales. Jorge, quiero pasar ahora con usted. Díganos cuáles son esas recomendaciones que debería tener en cuenta un e-commerce para que el día sin IVA pueda ser exitoso. Aquí el foco es en la excelencia operacional, lo que los comercios tienen que estar pensando. Como decía Francisco, van a haber picos altos de transacciones en muy poco tiempo, o sobre todo en estas dos fechas. Para el día sin IVA específicamente, varias cosas. Uno, hay que asegurarse de tener una plataforma autoescalable. Ahorita, como decía Camilo, desde Vitex, hay tantas transacciones por segundo en estas fechas que estar 1, 10, 60 segundos abajo, pues se traduce simplemente en perder oportunidades de venta. Hoy los usuarios no tenemos, y me incluyo, paciencia para que las cosas no funcionen. Entonces, las plataformas autoescalables que funcionen se vuelve el requerimiento número 1. El 2 es, desde el punto de vista operacional, hay que estar al día en pedidos anteriores. Se viene un volumen importante, el corte logístico tiene que ser antes de ese día para estar al día en los despachos que estén pendientes y estar muy al día. 3, el tema de la facturación es muy importante, específicamente en el día sin IVA, porque hay un periodo del día sin IVA en el que se debe facturar, que es el día, para que se pueda hacer sin IVA. Entonces, la facturación de las órdenes se vuelve una prioridad. Uno de los consejos que le damos nosotros a nuestros clientes es, hombre, desde el punto de vista operacional, facturemos lo más rápido que podamos, incluso aquellas transacciones que no tienen aprobación. Hay algunas transacciones que, por ejemplo, se pagan con tarjeta de crédito y la aprobación por X o Y razón no se hace de forma inmediata. Vale la pena facturar esa orden y después esperar la aprobación, porque en caso de que se dé, pues debe quedar facturado en el día sin IVA. En caso de que no se dé, pues se puede hacer una devolución y no hay problema. Pero la facturación el día se vuelve prioritaria. Ya después el alistamiento y la entrega se puede hacer en las siguientes 2 semanas, que es de lo que habla el decreto, pero el tema de la facturación ese día es sumamente importante con el fin de que se pueda hacer efectivamente con el IVA exento. Otra cosa que hay que pensar es que los medios de pago hay que asegurarse en las plataformas de configurar bien las cosas. Las restricciones en términos de montos, para cuáles productos aplica, cantidad de productos, incluso medios de pago. Claramente los medios de pago como pago contra entrega o cash on delivery no van a funcionar para el tema sin IVA. Entonces hay que deshabilitarlos para no generar una mala experiencia en los usuarios que estén escogiendo esa opción y que después
no aplique el tema sin IVA o que rompan algunas de las restricciones del decreto. Hay que estar muy preparados desde el punto de vista operacional para cumplir con el decreto y que la experiencia del usuario sea muy buena. Otro tip importante es, hay algunos comercios que hacen ventas a personas jurídicas, a empresas. Esa función hay que deshabilitarla porque el tema del día sin IVA está dirigido únicamente a compras de personas naturales. Entonces, las compras de NIT y de personas jurídicas también son cosas que hay que revisar y configurar. Esas serían las recomendaciones básicas. Van a ser días intensos, entonces sí, prepararse con tiempo pues vale la pena, sobre todo para que los usuarios tengan la mejor experiencia. Bueno, y ya para que cerremos, quiero un comentario de 1 minuto de cada uno, y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que este crecimiento del e-commerce es sostenible? Uno, y dos, que me cuenten rápidamente cómo se imaginan el e-commerce 2021 o cuál va a ser esa gran tendencia del e-commerce para el próximo año y los próximos años. Paulina, si quiere empecemos con usted. Perfecto. Mira, lo que hemos visto comparado con otros países es que el e-commerce, si bien tuvo un pico importante durante esta pandemia, va a lograr estabilizarse en algunas categorías, incluso otras va a seguir teniendo crecimiento, sobre todo categorías que podemos guardar o estoquear. Sin embargo, nunca va a regresar a los niveles que traíamos previo al confinamiento. O sea, no vamos a regresar a esos niveles de 1 o 2%, no, al contrario, vamos a seguir evolucionando de manera orgánica. Ahí la otra parte que yo les comentaba era la parte de la experiencia del consumidor. Esa es sumamente relevante para mantener a esos consumidores contentos. El tema de la logística, el tema de los métodos de pago, la navegabilidad que puedan tener. Entonces, aquí creo que es importante seguir explorando y mejorando esa experiencia para lograr tener ese crecimiento sostenible. Y para el 2021 seguramente vamos a ver nuevos desarrollos en términos de inteligencia artificial, de experiencia del consumidor, que van a ayudar a mejorar todo este tema del e-commerce. Francisco, cuéntenos usted qué opina. Ya digamos, en principio, supremamente alineado con Paulina, esto no regresa a los niveles pre-pandemia, vamos a tener unos niveles mucho más altos, estamos mirando dónde se va a estabilizar el e-commerce, pero aquí viene una segunda ola, y la segunda ola es, ya tenemos un público y un comprador más habituado a las compras online. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en esa senda de crecimiento? Y ahí uno la respuesta, estas palabras con la respuesta a la segunda pregunta respecto a cómo vemos el 2021. Y el 2021 va a ser es cómo vamos a fortalecer el ecosistema del e-commerce. Y el ecosistema del e-commerce es donde estamos todos y donde hay varios aliados. Entonces, ahí vienen los que proveemos servicios de pagos por Internet, los que están dando crédito por Internet, los que están haciendo temas de omnicanalidad para tratar de juntar un poco los mundos offline y online. Entonces, digamos, viene todo un tema de evolución en donde los pagos sin contacto van a ser muy importantes, el e-commerce va a ser muy importante, pero también va a ser muy importante cómo entre todos los que participamos en el ecosistema empezamos a trabajar más juntos para desarrollar más este ecosistema de e-commerce. Camilo, cuéntenos de la sostenibilidad de la tendencia y qué se imagina usted. Bueno, miren, me pegó mucho la última palabra de Francisco, pues todas las ideas, sin embargo, el tema de omnicanalidad. Voy a empezar a cambiar un poco y es, cuando hablamos de e-commerce, nosotros no vemos ya e-commerce, nosotros vemos comercio unificado. Y lo que nos enseñó es una tendencia que viene hace varios años, pero 2019 se empezó a vivir más, 2020 nos la puso de frente, y 2021 y los años venideros van a demostrar que es no solo la sostenibilidad, sino garantizar el éxito de los negocios, por unas razones muy puntuales, y es, definitivamente, el mundo y las compras y la transformación digital cambió, nos cambió para todo, para bien, creemos nosotros. Y cuando hablamos de comercio unificado es, si yo ya tengo mis canales físicos, tengo mis ventas que llamamos de social selling, o tengo mis ventas a través de canales alternos o a distancia, como puede ser un contact center, y además tengo mi aplicación o mi sitio web, o etcétera,
Aquí lo que nosotros empezamos a ver es la necesidad de que haya un comercio unificado. Y primero, para poder llegar a un comercio unificado, hay que partir por la omnicanalidad. La experiencia del cliente y del consumidor, que cuando ingrese a una aplicación, deja un carrito abandonado, después fue al sitio web, pueda ver ese producto abandonado y poder estar mandando comunicaciones para incentivar la venta. Pero después fue al showroom o fue al almacén y hay una persona que le está atendiendo y con un simple dato poderse traer sus preferencias de compra, sus preferencias de pago, sus preferencias también de direcciones a dónde entregarle ese producto que está viendo ahí y poderle decir que lo tiene en inventario en esa tienda o en otra. Ahí es donde empezamos a entender que no estamos hablando solo de e-commerce, solo de un canal o de otro, sino que son canales que tienen que unificarse, tienen que crear valor, que tienen que crear sinergias. Y hemos visto varios de nuestros clientes que lo han llevado a cabo y con esta nueva reapertura se empezó a ver ese beneficio, ¿cierto? Cuando ya tú estás preparado y ya no estás solamente comprando en digital, sino que empiezas nuevamente después de haberte preparado, en algunos casos por obligación, en otros por innovación y en otros por los incrementos en ventas que se estaban teniendo. Cuando ya empiezas a unificar los demás canales, a ser parte de tu estrategia, vemos crecimientos mucho más altos y superiores a los de la media que nos trajo la pandemia. Entonces, definitivamente, el e-commerce y el comercio unificado y la omnicanalidad es algo que vino para desarrollarse mucho más rápido. María Paula hablaba al inicio de su presentación de 3 años que nos ahorramos en tiempo de adopción, completamente de acuerdo con ese statement que tiene BlackShip. Y ahí es donde vemos que esa omnicanalidad, ese comercio unificado hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo sin miedo y hay que aprovecharlo con innovación y bien preparados. Jorge, cerremos con usted. Yo estoy de acuerdo con todos los panelistas anteriores, entonces no voy a repetir con respecto a lo que ha sucedido y lo que va a suceder en términos del crecimiento. Yo creo que el año 2021 va a ser un año de experiencia, de afinar la experiencia. Hubo muchos comercios este año que tuvieron que saltar a iniciar sus operaciones de comercio electrónico o comercio digital. Y este comercio digital es un laboratorio continuo. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días viene algo nuevo, todos los días se puede mejorar. Entonces hay muchas empresas que tuvieron que verse forzadas a lanzar este año alguna iniciativa digital. Yo creo que el 2021 va a ser un año de pulir esa excelencia operacional y esa experiencia para los usuarios. Número uno, desde el punto de vista B2C, desde el punto de vista B2B, yo creo que va a ser el año en el que el B2B se dispara en Colombia, en el que las empresas cambiaron su forma de trabajo remoto, cambiaron el speech y la responsabilidad de la fuerza de ventas para aquellos que le vendían a otras empresas y empezaron a aprovechar los canales digitales, y que el comercio digital entre empresas es esa nueva ola que viene en el 2021. Bueno, ya con este comentario de Jorge vamos dando cierre a este foro. Antes que nada, agradecerles a todos los que nos están viendo, agradecerles también a Paulina, a Francisco, a Camilo y a Jorge por acompañarnos en este rato. Y solo queda desearles muchos éxitos en este Black Friday y en este día sin IVA. De verdad, se vienen retos muy importantes, no solo en este fin de año, sino en años venideros para el comercio electrónico. Y están todos nosotros que este sector termine de desarrollarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy, así como a todos los asistentes que se conectaron. Finalizamos el foro BlackShip, Reporte de Industria e-Commerce en Colombia 2020. Los esperamos en nuestros próximos foros virtuales LR. Muchas gracias.